Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la difícil conversación sobre las condenas al expresidente Álvaro Uribe y al último secretariado de las extintas FARC. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es lunes 4 de agosto. El expresidente Álvaro Uribe recibió una condena de 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia por soborno y fraude en el caso de falsos testigos. Su defensa apelará a este fallo. Casi al mismo tiempo, los 7 integrantes del último secretariado de la extinta guerrilla de las FARC van a ser sentenciados a labores de reparación y algo de restricción de movilidad por el delito de secuestro a 21,000 personas a lo largo de 6 décadas del conflicto armado. Que el expresidente que más combatió militarmente a esta exguerrilla tenga una condena penal sobre sus principales enemigos que no la van a tener es algo que no entienden millones de colombianos que apoyan a Álvaro Uribe. Es un sapo difícil de tragar, pero las dos justicias no son equivalentes. Eso sí, los impactos de cada una de ellas no se van a quedar en lo jurídico, sino que pasarán a lo político y hasta en lo social. De eso vamos a hablar hoy. Santiago Rodríguez cubre el conflicto armado para La Silla. Gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme. Santiago, hay una conversación desde que salió el fallo contra Álvaro Uribe hace una semana que se resume más o menos en esto. ¿Cómo es posible que Álvaro Uribe sea condenado y los exguerrilleros de las FARC, que combatió a Álvaro Uribe, no estén ni siquiera con una condena por todos sus delitos? ¿Es esto un falso dilema? Bueno, para mí lo es. La ecuación es sencilla. Por un lado, el hombre que combatió y arrinconó a la guerrilla de las FARC ahora es condenado sin beneficios judiciales. Y al otro lado, aquellos que ordenaron poner bombas, secuestraron, reclutaron y combatieron al Estado, ahora tienen curules en el Congreso y beneficios judiciales en la JEP, ¿no? Además, ese argumento ignora varios hechos sobre el proceso judicial de Uribe. El fallo no salió de la noche a la mañana. El proceso desde la imputación de la Corte Suprema se demoró 5 años y medio. Cambió de juez porque Uribe renunció al Senado. En la Fiscalía de Barbosa, 2 fiscales trataron de precluir el caso con argumentos flojos. La defensa del expresidente usó todas las tácticas para retrasar el juicio. ¿Cierto? La Jurisdicción Especial para la Paz ha sido un sapo difícil de tragar para un sector del país que en su mayoría apoya a Uribe. Porque la JEP nace de un dilema difícil, darle beneficios a criminales de guerra para que dejen las armas y el conflicto pues, no se perpetúe en el tiempo, ¿no? La promesa es que la justicia transicional es más rápida, que habrá más verdad, que las víctimas pues, serán el centro de todos y que los criminales de guerra van a reconocer sus crímenes y a reparar a las víctimas. Sí. Y creo que es clave entender que ese reconocer en la justicia transicional opera de forma diferente a la justicia ordinaria. No es solamente decir, sí, soy culpable, sino pues que debe cumplir ciertos estándares. Ahora, miremos los tiempos otra vez. La JEP lleva 8 años, pero solo imputó al antiguo secretariado de las FARC en el 2021 por secuestro. El punto desde el que también contamos el caso del expresidente Uribe. Es decir, desde la imputación, el proceso que juzga a las FARC por alrededor de 21,000 víctimas de secuestro se ha demorado hasta ahora 4 años. Un año menos que el proceso contra Uribe, que lo terminó condenando por 3 sobornos y 2 fraudes procesales. Cierto también es, Santiago, que la JEP se ha tardado en entregar las condenas. Esta no es una queja exclusiva de las personas críticas de la JEP, sino también lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, lo han dicho juristas y lo han dicho también sectores de víctimas. Y ahí es donde viene la mayor crítica nuevamente y es cómo es que al político más poderoso del país sí se le puede condenar y a su enemigo frontal no se le condena todavía. Sí, es verdad. Yo creo que al ser una justicia transicional, pues es cierto que las expectativas es que fuera mucho más rápida, pero creo que así tarde o no tarde, pues el uribismo no le va a gustar lo que salga de la JEP. De acuerdo. Pero sí, la JEP se ha tardado. Ha sido un proceso más dispensioso de lo que se esperaba, porque pues su mandato no es solo recoger lo que quieren reconocer las FARC, sino que tienen que comprobar si es verdad lo que dicen, si es suficiente ese reconocimiento. Y hay que decir
que gran parte de la demora en el caso de las FARC ha sido culpa de la misma estrategia jurídica del último secretariado de esta guerrilla, que aunque públicamente dicen que están súper comprometidos, que reconocen, pues han hecho todo lo posible por retrasar la primera sentencia, que es la de secuestro. Y en eso pues se terminan pareciendo al expresidente. Claro, en las mismas tácticas jurídicas que han hecho para retrasar esa sentencia. Bueno, lo más reciente fue hace 15 días a través de sus abogados. El último secretariado radicó una tutela en la que pedían explícitamente suspender lo que pasó la semana pasada, que fue la audiencia previa a la sentencia de la JEP sobre el caso de secuestro. Básicamente el argumento que el secretariado da es que debe haber solo una sentencia para todos sus crímenes. Dicen que el método de la JEP de irse caso por caso y tener una sentencia por macrocasos pues no le sirve y que viola el acuerdo de paz. Eso mismo argumentaron en su reconocimiento parcial del caso de reclutamiento de 18,000 menores para las filas guerrilleras. Así como en ese caso reconocen a medias, dicen que no pueden reconocer su culpabilidad en temas como esclavitud sexual y torturas. En la tutela de hace 15 días también dicen que el tribunal debe cambiar la categoría, por ejemplo, de esclavitud, porque pues no lo demuestran y ellos no lo reconocen. Entonces, el mismo secretariado exige sentencias rápido, pero también le ha metido recursos judiciales para retrasar todo. Ahora, dentro de la JEP, teniendo en cuenta este contexto y esta situación que nos cuentas, ¿reconocen el estado de lentitud que el país o buena parte del país le ve por no sacar sentencias? Creo que reconocen esa crítica, pero como que también se defienden porque no es que no trabajen, pues la mayoría, ¿no? Además porque en las críticas del gobierno y de los ex-FARC parece como que quisieran que la JEP fuera más una justicia que tiene una labor notarial que una labor investigativa y pues digamos de contrastación. Además, pues porque cada decisión que toman la tienen que consultar con las víctimas, algo que no pasa en la justicia ordinaria. Claro. Ahora estamos a puertas, como decía, de que se emita la primera sentencia en contra del antiguo secretariado de las FARC. La semana pasada, el jueves y viernes, hubo la última audiencia como del caso de secuestro, pues que era como el requisito previo ya para la sentencia. ¿Y cuál va a ser esa sentencia? Pues lo obvio es que son responsables, si no, no estarían por la vía del reconocimiento. Pero lo clave va a ser conocer las sanciones alternativas y cómo va a ser efectivamente la restricción a su libertad que van a enfrentar. Es decir, es claro por el acuerdo de paz que no van a ir a la cárcel, pero sí tienen unas restricciones a la libertad. Documentos y medios de comunicación hablan de que posiblemente tengan que realizar proyectos restaurativos como la búsqueda de personas desaparecidas, hacer reforestación en Sumapaz o hacer desminado humanitario, por ejemplo. También deben cumplir como esas restricciones de libertad y la movilidad, como dormir en un lugar específico, y ahí es clave, digamos, la misión de la ONU que deberá verificar como esto. Bueno, Santiago, tú que llevas cubriendo gente armada desde hace unos 3 años y medio para La Silla y viste en tu juventud el final del conflicto, ¿qué te deja todo este tipo de polémica jurídica y política de que unos sí y los otros no, bla, bla, bla? ¿Qué te deja todo esto? Pues este debate nos muestra que ese tema de la reconciliación, que es uno de los objetivos de la JEP, está bien lejos y bien difícil de lograr. Digamos como esa reconciliación del país político es mucho más lejana y digamos mucho más lejana de lo que ha podido pasar en muchos casos con comparecientes y víctimas en el proceso de la JEP. Un ejemplo de esto es el testimonio, por ejemplo, de Albeiro Góez, una víctima de secuestro de las FARC en Antioquia, que también lo fue del ejército y los paramilitares. Hace una semana lo entrevisté y él dice que ya los ha perdonado y que pues le ha servido este proceso, digamos, en la JEP. Pero pues no todos piensan como él y seguramente muchos quedarán insatisfechos con la sentencia. Gracias por tus luces, Santiago, y gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por invitarme. Y arranque el día con estas movidas. Una investigación de La Silla Vacía revela que exmilitares colombianos están entrenando a menores de edad reclutados en Sudán para la guerra civil.
Un testimonio de un ex militar que estuvo allá le dijo a La Silla que son hasta 3.000 los jóvenes que son entrenados para el conflicto que vive este país africano. En 2 entregas anteriores, La Silla ya había revelado esta operación en Sudán, a donde muchos exmilitares van sin saber que estarán posiblemente cometiendo crímenes de guerra en terreno. Esta y todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.